Durante años, Kaliningrado fue visto como el centro de chantaje de Vladimir Putin para Europa, pero hoy se ha convertido en la peor pesadilla de Moscú. Mientras los generales polacos, dejando de lado la cortesía diplomática, enviaron a Moscú un claro mensaje de destrucción diciendo: si es necesario, quemaremos todo dentro de 300 kilómetros. Lituania cerró sin piedad las válvulas de energía y logística. Ferrocarriles detenidos, carreteras bloqueadas y la ruta marítima vista como un salvavidas se ha convertido en un infierno logístico. Esto ya no es un centro de poder militar, sino una isla rehén atrapada en medio de la OTAN, abandonada a la inanición, donde ha comenzado la huida y Moscú no puede alcanzar. La Alianza Occidental y especialmente el flanco oriental de la OTAN, de Polonia y Lituania, están explotando hábilmente la vulnerabilidad geográfica de Moscú, a saber, su separación del continente para mantener a Rusia como rehén en su propio territorio. Varsovia y Vilna se han coordinado para acelerar la operación de estrangular Kaliningrado, y este proceso ha evolucionado de un simple embargo a un cerco estratégico irreversible. Lituania amenaza con cortar a Kaliningrado de la Gran Rusia. Esta semana Vilna, el aura de intocabilidad que una vez amenazaba a la región ha dado paso a una completa psicología de asedio, impotencia y el frío aliento de la fatalidad inminente. Antes de la invasión de Ucrania, la vida en Kaliningrado fluía a su propio y único ritmo vibrante, muy diferente del resto gris y sombrío de Rusia, Moscú o Siberia. Esta era la cara más orientada a Europa de Rusia hacia el mundo, donde las marcas occidentales dominaban las calles, la cultura europea reinaba en los cafés y la gente se veía a sí misma no como ciudadanos rusos aislados, sino como residentes integrados de la región del Báltico. Sin embargo, la guerra cerró esta ventana ladrillo a ladrillo, bajó el telón de acero y encerró a la gente en una habitación oscura. Las sanciones de la Unión Europea y la OTAN, que entraron en vigor tras la invasión de Ucrania, y las restricciones de tránsito utilizadas por Lituania como arma estratégica, sumieron a Kaliningrado en un shock logístico, un infarto no visto desde el colapso de los soviéticos. El primer y mayor golpe fue que la carretera había desaparecido por completo. Los camiones formaron colas que se extendían por millas en los cruces fronterizos, esperando durante días, y finalmente tuvieron que regresar sin poder hacer nada. Cuando se prohibió la entrada de mercancías desde Europa, el sector del transporte por carretera quebró. Miles de conductores perdieron sus empleos y las empresas de transporte encerraron sus vehículos en garajes o los vendieron como chatarra. La pérdida de una carretera significó verter el concreto sobre la única puerta de entrada de la región al mundo, cortando su línea de vida. Inmediatamente después, el ferrocarril se detuvo. Lituania se negó a permitir el paso de bienes estratégicos en la lista de sanciones, devolviendo los trenes rusos en la frontera. El transporte de carga pesada como el cemento vital para el sector de la construcción, el acero necesario para la industria y el carbón esencial para la energía se volvió imposible. La parálisis de la red ferroviaria significó que la industria de Kaliningrado se quedó sin materias primas, las fábricas cerraron y los proyectos de construcción inacabados quedaron en abandono. A medida que las vías se oxidaban, la impotencia de Moscú crecía y el movimiento técnico de Lituania paralizaba estratégicamente a Rusia. Con las rutas terrestres y ferroviarias cerradas, la única y última esperanza de Moscú eran las rutas de suministro marítimas a través del mar Báltico, a las que se aferró como un salvavidas. El Kremlin intentó tranquilizar al público y prevenir el pánico declarando: si es necesario, transportaremos todo por barco, romperemos el bloqueo por mar. Aunque este plan parecía lógico en papel y en el mapa, en la práctica se convirtió en una pesadilla logística imposible, costosa e insostenible. El mar era demasiado caro, lento, de capacidad limitada y, lo más importante, ya no era una ruta segura para reemplazar el transporte terrestre. El plan era abastecer los puertos de Kaliningrado por barco desde el puerto de Ust-Luga en San Petersburgo, pero no había suficientes barcos para esta ruta y la infraestructura portuaria no tenía la capacidad para manejar la carga. Los costos de transporte se dispararon de la noche a la mañana y los tiempos de entrega se duplicaron o incluso triplicaron. Los bienes que podían entregarse de manera económica por tierra en unos pocos días estaban tardando semanas en llegar por mar y el costo era astronómico. Este retraso interrumpió los planes de producción de las fábricas, hizo imposible encontrar productos frescos en las tiendas y causó que los bienes perecederos se pudrieran en los puertos. El aumento de costos se trasladó directamente a los consumidores, aplastando el poder adquisitivo de una población ya en dificultades y desencadenando la inflación. La inflación de alimentos se disparó muy por encima del promedio ruso.
Debido a una grave escasez de barcos y transbordadores, millas de camiones y contenedores hacían fila en los puertos. Reinaba el caos logístico. Los transbordadores existentes se averiaban constantemente, estaban en mantenimiento o eran insuficientes en capacidad. Incluso traer barcos como el Ursa Major no resolvió el problema, ya que estos barcos también eran ineficientes e inadecuados ante la magnitud de la crisis. Algunos conductores de camiones declararon que se habían visto obligados a esperar en los puertos durante más de 2 meses para abordar un barco, durmiendo en sus vehículos y esperando en la miseria. Esta espera significaba no solo una pérdida de tiempo, sino también una pérdida de mercancías y ruina financiera. La revuelta de los conductores mostró el rostro humano del colapso en el sector logístico. Aptos, un fabricante de automóviles considerado el motor de la economía y uno de los mayores empleadores de la región, y el fabricante de motocicletas Bolt Motors se vieron obligados a detener operaciones de la noche a la mañana o reducir la capacidad en un 90% debido a la imposibilidad de obtener piezas. Esas fábricas eran el corazón de la economía regional y su cierre significó la pérdida de ingresos para miles de familias y el fin del flujo de dinero caliente en la región. Incluso los acuerdos de rescate con socios chinos no fueron suficientes para cerrar esta brecha, porque incluso China estaba teniendo dificultades para llevar bienes a esta región aislada. Este problema masivo está creando una gran crisis social y una posible explosión, afectando directamente a 15,000 a 18,000 trabajadores y sus familias. No solo los conductores, sino también los mecánicos, trabajadores de logística, trabajadores de almacén y oficiales de aduanas también perdieron sus empleos. Este grupo forma el grupo más grande y enojado de desempleados en la región, y sus reacciones crecen cada día. Según datos publicados por rbc.ru, el número de desempleados ha aumentado en un increíble 21.7%. Desde el comienzo del año, estableciendo un récord histórico. Esta estadística muestra que la economía de la región se ha colapsado oficialmente, el mercado laboral se ha congelado y la gente está desamparada. Con 1 de cada 5 trabajadores perdiendo sus empleos, esto crea un ambiente propicio para el malestar social. El desarrollo que hizo esta situación aún más crítica, aún más intratable y mortal, fue la completa reconfiguración geopolítica del propio Mar Báltico, volviéndolo irreversiblemente en contra de Rusia. El mar ya no es una ruta que conecta a Rusia con el mundo, una puerta de salida, sino que se ha convertido en un muro que la aprisiona, rodeándola. El orgullo de Moscú, la flota del Báltico, ya no es un poder que domina los mares abiertos, sino un grupo de patos atrapados en su propio puerto, con su rango de movimiento restringido. Con Finlandia y Suecia uniéndose a la OTAN, el mar Báltico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN, y la profundidad estratégica y el espacio de maniobra de Rusia han sido completamente eliminados. La OTAN ahora controla completamente el norte y el sur del mar, sus entradas y salidas. Cada punto desde la isla de Gotland hasta los estrechos daneses está bajo la vigilancia de la OTAN. Esta situación significa que la ruta marítima hacia Kaliningrado también está a merced de la OTAN, es decir, puede ser cortada, minada o bloqueada en cualquier momento. Los barcos rusos se ven obligados a pasar por un corredor de la OTAN bajo los cañones de las armas enemigas. Kaliningrado se ha vuelto estructuralmente indefenso, un puesto militar aislado, rodeado por todos lados, norte, sur, este y mar, por miembros de la OTAN. La geografía se ha vuelto implacablemente contra Rusia. La región ha dejado de ser una cabeza de puente y se ha convertido en un bolsillo indefendible, una zona de muerte. Los expertos militares están debatiendo no cuánto tiempo puede resistir la región cuando está aislada, sino cuántos días tomará antes de que se rinda. Lituania ha declarado clara y repetidamente, sin dudarlo, la posibilidad de detener completamente el tránsito a través de Kaliningrado por motivos de garantizar su seguridad nacional. Esta amenaza se ha convertido en la carta más fuerte y disuasoria de la OTAN contra el prolongado chantaje del corredor de Suwałki por parte de Moscú. Vilna ha transmitido claramente el mensaje a Moscú: si nos amenazas, cortaremos tu línea de vida y dejaremos tu bastión expuesto. Esta amenaza de prohibición de tránsito, combinada con amenazas de destrucción militar de Polonia, significa que incluso la ruta marítima podría cerrarse de inmediato. La OTAN podría minar o bloquear completamente los puertos de Kaliningrado en una crisis. La capacidad de Rusia para responder de manera convencional es extremadamente limitada, ya que su armada está atrapada en el Báltico. El ejército alemán no permaneció inactivo en este plan de cerco y, en una ironía histórica, comenzó a desplegar soldados y equipo pesado en áreas cercanas a la frontera de Kaliningrado como parte de la operación Escudo Oriental de Polonia. El redespliegue de panzers alemanes y tanques Leopard hacia el este, cerca de la frontera rusa, fue un movimiento estratégico permanente que revivió la memoria histórica, pero esta vez bajo el paraguas de la OTAN.
Berlín ahora ve a Kaliningrado no como un socio, sino como una amenaza directa y está tomando medidas en consecuencia. El hecho de que los soldados alemanes cavarán trincheras, colocarán alambre de púas y erigirán barreras antitanque en esta región es una prueba concreta e indiscutible de que el área es una zona de guerra potencial y activa. Estas preparaciones indican que la OTAN espera un posible ataque ruso o se está preparando para aislar completamente Kaliningrado. La frontera se está convirtiendo en una línea Maginot moderna e impenetrable. Los planificadores militares rusos son muy conscientes de esta realidad y no pueden negarlo a puerta cerrada. En simulaciones secretas reconocen que en cualquier conflicto importante con la OTAN, la conexión de Kaliningrado se cortaría en días, incluso horas, y su espacio aéreo se cerraría. Un escenario donde no se puedan enviar refuerzos a la región, donde las tropas allí serán dejadas a su suerte, donde se agotará la munición, es el expediente más oscuro y aterrador en el escritorio del Estado Mayor General ruso. Además, Rusia se había visto obligada previamente a trasladar sus unidades militares de élite y equipo en la región al frente ucraniano y retirarlos. Algunos de los S-400 y marines que defendían Kaliningrado ya han sido destruidos en las estepas del Donbass. Las defensas de la región se han debilitado, su fortaleza ha sido vaciada, su armadura perforada. Los rusos que viven allí saben muy bien que este final inevitable ha llegado, contrario a la propaganda de victoria en la televisión desde las calles vacías, los precios en aumento y la tensión en el aire. El peligro percibido no es un análisis geopolítico abstracto, sino una realidad concreta y ardiente que los confronta en cada momento de la vida diaria. Un sentimiento de desesperanza ha descendido sobre la sociedad como una pesadilla y la gente no ve futuro para sus hijos en Kaliningrado. Vivir a la sombra de la guerra crea una mentalidad de rehén constante que desgarra el tejido social. Y sin esperar un plan de rescate del Kremlin que quizás nunca llegue, la gente de Kaliningrado ha comenzado a determinar su propio destino y a hacer las maletas en un estado de pánico. A medida que aumentan el desempleo, la inseguridad y la corrupción, ha comenzado una histórica ola de pánico y huida en la región. La gente está dejando atrás sus hogares, trabajos y pasados, tratando de escapar al continente o, si pueden encontrar oportunidades, a otros países, como si abandonaran un barco que se hunde. Esto no es solo un movimiento migratorio, sino el agotamiento demográfico y la muerte de una región. Según datos de un estudio sociológico exhaustivo, al menos 1 de cada 5 residentes adultos de la región tiene un familiar o pariente cercano que ha dejado la región y ha emprendido el camino de la migración. Esta tasa es alarmantemente alta en términos de la sostenibilidad de una sociedad. Considerando algunas estimaciones independientes y sospechas de manipulación de datos oficiales, se piensa que entre 50.000 y 150.000 personas habrán emigrado o dejado permanentemente el Oblast entre 2022 y 2025. Para una región con una población de aproximadamente 1 millón, esta cifra significa que entre el 5 y el 15% de la población ha desaparecido en solo 3 años, lo cual es una catástrofe demográfica, un estado de devastación. Kaliningrado está experimentando el declive poblacional más rápido y destructivo de su historia. El Kremlin, como siempre, prefiere ignorar la crisis migratoria y demográfica en la región, ocultando estos datos y dejando de publicar estadísticas de nacimientos y muertes. La decisión de Rosstat de dejar de publicar datos mensuales de población no es más que un intento de ocultar la incompetencia del Estado. Al observar más de cerca el perfil de este éxodo, está claro que el segmento más necesario para Rusia, y especialmente para una región aislada, está abandonando el país. Aquellos que emigran son generalmente jóvenes altamente educados, multilingües, con potencial innovador, provenientes de los sectores de tecnología de la información e industrial. Esta fuga de cerebros condena a Kaliningrado a una estructura poblacional envejecida, dependiente e improductiva. Cuando no queda nadie para construir el futuro, la región tampoco tiene futuro. Polonia, Lituania y Alemania se destacan como los destinos más atractivos y accesibles para quienes emigran, lo cual es una ironía aparte y una fuente de derrota para Rusia. Sus propios ciudadanos están tratando de salvar sus vidas buscando refugio en países de la OTAN, que son etiquetados como enemigos. Esta crisis proclama al mundo que la seguridad del Kremlin en el Báltico ha desaparecido por completo y que el precio de la guerra de Putin lo están pagando más duramente los rusos más europeos, es decir, los habitantes de Kaliningrado. La crisis actual en Kaliningrado no es solo resultado de la geopolítica actual, sino también el escenario de un profundo drama histórico, un pasado reprimido. Hoy, Kaliningrado está suspendido entre dos mundos. Geográficamente dentro de Europa,
políticamente ligado a Rusia, pero espiritualmente desvinculado de ambos. A medida que los subsidios y el apoyo militar de Moscú disminuyen, es inevitable que la población local, especialmente el segmento joven y europeizado, se pregunte por qué deberían seguir atados a un continente que se desliza hacia la miseria, el aislamiento y el colapso autoritario. La estrategia de estrangulamiento económico y cerco militar de Occidente está logrando un éxito decisivo en este punto, donde las ambiciones de Putin en el Báltico chocan de manera más marcada y dolorosa con la realidad. Una vez vista como una fortaleza inexpugnable, un portaaviones insumergible, esta región periférica ha quedado atrapada bajo la estrangulación logística y la presión militar de la OTAN, reducida a un solitario orfanato militar. Kaliningrado ha caído, solo queda el anuncio oficial. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.